Hola, hemos estado hablando de osciladores lineales. Hablemos ahora de osciladores no lineales. Las estructuras casi siempre se comportan dentro de su rango no lineal cuando se trata de demandas sísmicas. Entonces, para nosotros es importante entender el efecto de esa no linealidad en la respuesta de las estructuras. Para ello voy a usar esta hoja de cálculo aquí, que es parecida a la hoja de cálculo que discutimos en videos pasados. Es una hoja de cálculo que me va a permitir integrar la ecuación de movimiento para un oscilador con un grado de libertad. En esta hoja, sin embargo, voy a usar un método de integración diferente que resulta ser más eficiente para este tipo de osciladores. Sin embargo, no me quiero centrar en el método, sino que quiero concentrarme en sus resultados. La idea general en estos cálculos es la misma idea que ya discutimos antes. Vamos a definir un oscilador, primero definiendo su masa, luego definiendo su rigidez, y estas dos, a su vez, definen el periodo del oscilador. Voy a empezar asumiendo que el periodo es un segundo. Luego defino el amortiguamiento tal como lo hice antes, y ahora defino aquí un parámetro distinto que antes no necesité, la resistencia, la fuerza máxima que puede resistir el oscilador. Voy a asumir un valor alto para empezar de una veces el peso, pero luego lo voy a cambiar a ver qué efecto tiene eso en la respuesta del oscilador. Luego defino, como hice antes, una historia de aceleraciones. Esta es la misma historia de aceleraciones que usamos antes, con un incremento de tiempo de 0.02 segundos entre un punto y otro, y 1000 puntos en total. Esta es la misma gráfica que habíamos visto antes de aceleración contra tiempo. Es exactamente el mismo registro que usé antes. Como les dije, voy a usar un método distinto de integración. Se llama el método beta y fue propuesto por el profesor Newmark, a quien ya mencionamos varias veces. El método lo tengo escondido detrás de esta pequeña flechita que hay acá. El método no es tan sencillo como el que ya estudiamos. Si reduzco un poco aquí la escala, van a ver que necesito definir una serie de parámetros y luego necesito definir todo un algoritmo que aparece aquí en azul que requiere cierto trabajo de programación. Sin embargo, no me quiero detener en el método. Voy a poner en internet un documento que explica el método y voy a poner en internet un PDF de este algoritmo para que ustedes vean cómo lo programé. Por ahora, simplemente digamos que tenemos un programa que nos permite estudiar la respuesta de estos osciladores. Los osciladores van a ser básicamente elastoplásticos. Y ya veremos en un momento qué significa eso. El método me produce una serie de resultados que están siendo almacenados en la memoria del programa aquí. Tiempo, desplazamiento, aceleración absoluta y la fuerza en el resorte. Esa historia de desplazamiento se grafica aquí. Recuerden que estábamos hablando de un oscilador que tiene un periodo de un segundo y un oscilador que tiene una fuerza o una resistencia mejor igual a su peso, que sería masa por la gravedad. Si recuerdan del video anterior, este fue exactamente el mismo desplazamiento máximo que calculamos, 0.14 segundos. Eso no nos debería sorprender porque esa fuerza es relativamente alta. Eso se puede apreciar examinando este gráfico, en el que en el eje Y tenemos la fuerza calculada para el resorte,
F sub I dividida por la resistencia del resorte o del oscilador. Y en el eje X tenemos el desplazamiento. Esta es una curva de fuerza contra desplazamiento y vemos que es perfectamente lineal. Eso quiere decir que para este terremoto el oscilador no entró en su rango no lineal de respuesta. Para apreciar lo que ocurre en el rango no lineal de respuesta, tendremos que regresar al principio de la hoja de cálculo y rebajar la resistencia del oscilador. Voy a asumir, por ejemplo, que la resistencia del oscilador es solo el 15% de su peso, mucho menos lo que tenía antes. Y lo que voy a ver es cómo afecta eso los desplazamientos del oscilador. Aquí está. Primero observemos que hubo un cambio en el máximo. Pasamos de 14 centímetros a 18 centímetros. Uno podría decir, el desplazamiento se incrementó cuando reduje la resistencia. Eso pareciera tener cierto sentido, pero no generalicemos eso todavía. Vamos a ser un poco más cuidadosos. De todas maneras, el cambio que se ve es relativamente pequeño. 4 centímetros de 14. Eso no es mucho. Lo otro que es interesante ver es que ya las oscilaciones no son simétricas con respecto al cero, sino que el oscilador tiende a irse hacia un lado más que para el otro. Eso es común cuando el oscilador entra en el rango no lineal de respuesta. Y confirmamos que el oscilador, de hecho, sí entró en su rango no lineal de respuesta cuando graficamos la historia de fuerza contra deformación. Aquí, de nuevo, eso es fuerza normalizada con respecto a la resistencia de la estructura. Y esto aquí es desplazamiento. Y vemos que el oscilador se comporta básicamente de manera elastoplástica, pero eso es simplemente porque así lo hemos escogido. Lo que quiero hacer a continuación es, tal como lo hice antes para osciladores lineales, quiero almacenar estos valores de desplazamiento máximo para crear una especie de espectro de respuesta en el rango no lineal. Eso lo voy a hacer por medio de una hoja de Excel, muy parecido a lo que hicimos antes, en la que ahora voy a especificar la razón de la resistencia al peso que voy a llamar el coeficiente de corte basal y que estoy diciendo que es 0.15. Y de nuevo, para un periodo de un segundo, aquí está un segundo, lo que calculé fueron 18 centímetros. Y de esta manera voy a tratar de generar una nueva columna aquí de desplazamientos para ver cuánto cambia la respuesta del oscilador cuando el coeficiente de corte basal es de 0.15. Voy a hacer eso y ya regreso. Aquí está lo que obtuve. Ya generé todos estos desplazamientos para mi oscilador que tiene esta resistencia basal, 15% de su peso. Y he graficado todos esos números aquí en esta línea. Estas dos líneas, si recordarán, son los espectros de respuesta en el rango lineal para 2% y para 5%. Esta línea verde la calculé asumiendo que el coeficiente C es de nuevo 2% del coeficiente de amortiguamiento crítico. Por supuesto, aquí en este sistema verde hay mucho más amortiguamiento porque la curva carga de formación no es lineal. Aquí hay muchas cosas interesantes para observar, pero para mí lo más interesante es simplemente que la línea verde no está muy por encima de las otras líneas. De hecho, hay un rango aquí en el que está por debajo. O sea, el oscilador no lineal
por lo menos de acuerdo con este ejemplo puntual, no siempre es peor que el oscilador lineal, a veces es mejor. Claro, esto es un ejemplo puntual. Asumimos este coeficiente de corte basal de manera arbitraria. Vamos a cambiarlo un poco para ver qué obtenemos. Voy a generar ahora valores para un C sub y de 0.3. De nuevo, estos son valores en metros. La creencia común es que las cosas se van a hacer mejores, que los desplazamientos van a ser menores cuando yo incremente el coeficiente de corte basal. O sea, cuando yo incremente la razón de resistencia a peso. Vamos a generar un número juntos y luego yo genero el resto de los números por mi propia cuenta. Entonces estamos de regreso en la hoja de cálculo. Hago el periodo un segundo otra vez. Fíjense que esto es todavía 2%, pero lo que quiero cambiar ahora es este coeficiente de corte basal. De nuevo, la creencia es que haciendo esto voy a mejorar la estructura. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ir a los resultados y aquí aparecen ellos. De nuevo, aumenté la resistencia a la estructura, ya no es el 15%, sino el 30% del peso. El periodo es un segundo. Y fíjense lo que observo, 16 centímetros. Regresemos a la tabla para ver cómo se compara eso a lo que teníamos antes. 16. Pues es una mejoría con respecto a este 18, pero la verdad que no es una mejoría dramática. Antes de que podamos decir mucho más, voy a tratar de generar un poco más de números para ver qué tendencia encontramos. Aquí está lo que obtuve. Y eso lo he graficado en esta línea aquí roja. Para hacer las cosas un poco más claras, permítame hacer esa línea un poco más gruesa. Y voy a hacer lo mismo con esta otra línea, que representa las respuestas que obtuve para un coeficiente de corte basal de 0.15. Entonces, recordemos, esto es respuesta lineal para el 5% de amortiguamiento. Esto es respuesta lineal para el 2% de amortiguamiento y esa respuesta no lineal y esta también. La línea verde representa la respuesta del oscilador que tenía un coeficiente de corte basal del 15%, o sea, una resistencia igual a 15% de su peso. Y este oscilador es un oscilador que es 2 veces más fuerte. En general, si uno se pone a pensar que para un mismo terremoto y para un mismo oscilador, la respuesta puede tener variaciones tan grandes como la diferencia entre este punto acá arriba y este punto acá abajo. Si uno se pone a pensar en eso, entonces uno tendría que admitir que las diferencias entre las líneas verde y roja y las otras líneas no son dramáticas, para nada. En realidad, si uno hace esto para un número grande de registros y un número grande de osciladores, va a ver que en general el desplazamiento no lineal o de osciladores no lineales no es dramáticamente diferente del desplazamiento de osciladores lineales. Puede ser diferente y a veces es más alto, como en este rango de periodos cortos, pero también puede ser más bajo. Sin embargo, las diferencias no ameritan cálculos exactos. Además que esos cálculos exactos, lo más seguro es que estén por fuera de nuestro alcance, porque si nos ponemos a pensar en el proceso de diseño, yo no conozco el terremoto que va a ocurrir en el futuro. Entonces, basado en la escuela de pensamiento que dice que si yo voy a cometer un error, es mejor cometerlo de la manera más fácil posible, el profesor Sosen, quien fuera alumno de Newmark, dice lo siguiente. Dice que si yo quiero calcular el desplazamiento de un oscilador no lineal,
yo lo único que tengo que hacer es calcular PGV, lo cual yo ya hice para este registro en particular, integrando el registro de aceleraciones. Obtuve un valor de 0.4 metros por segundo. Luego tomo ese valor. Si recordarán, en uno de los videos anteriores dijimos que íbamos a tomar PGV, lo íbamos a multiplicar por el periodo y luego eso lo íbamos a dividir por 2. Cuando obtengo eso, obtengo la respuesta lineal. Vimos que ese iba a ser nuestro espectro de respuesta para osciladores lineales. Lo que dice Sousen es que la respuesta no lineal puede ser un poco más grande que esto. Y él la amplifica por un factor igual a raíz de 2. Y esto que tengo aquí, que sería PGV por periodo dividido 2 por raíz de 2, sería un estimado aproximado y relativamente conservador del desplazamiento no lineal. Para poder copiar esta fórmula en otras y que no cambie el valor de PGV, tengo que colocar aquí dos signos de peso o de dólar. Ahí está. Y ahora sí puedo copiar esta fórmula hacia abajo, teniendo cuidado de no usar demasiadas cifras significativas, porque lo que estoy haciendo no las amerita. Ese sería el estimativo del desplazamiento de osciladores no lineales que nos da Sousen. Esto sería en metros. El artículo que está en línea, que se llama La velocidad del desplazamiento, o en inglés The Velocity of Displacement, habla un poco más sobre cómo Sousen obtiene esta aproximación. Esta línea es lo que vamos a usar para estimar la respuesta de estructuras no lineales. De nuevo, es simplemente periodo por velocidad del terreno dividido por 2, que es el espectro lineal para un amortiguamiento del 2%, y multiplicado básicamente por un factor de 1.4 para asegurarnos de que tenemos una respuesta razonablemente conservadora.